Saludos, estimados participantes. Bienvenidos a la clase 2 de Fundamentos del Derecho Público. Hoy vamos a hablar de la unidad 4, el sufragio y los sistemas de participación política. Pero antes de eso, vamos a hacer un breve resumen de la clase anterior, que fue los fundamentos de derecho público, esa clase introductoria donde hablamos que el derecho público es la parte del ordenamiento jurídico que regula las relaciones entre las personas y entidades privadas con los órganos que ostentan el poder público, cuando estos, o sea, las partes del Estado, actúan en ejercicio de sus legítimas potestades públicas, ya sean jurisdiccionales, administrativas, y según la naturaleza del órgano que las detenta, ¿no? Entonces, pues podemos decir que el derecho constitucional va de la mano con los fundamentos de derecho público y ocupa las normas que forman la constitución política. El derecho constitucional, también denominado derecho político, se ocupa del análisis de las leyes fundamentales que definen nuestro Estado. De esta manera, es materia de estudio todo lo relativo a la forma de Estado, forma de gobierno, derechos fundamentales y regulación de los poderes públicos, incluyendo tanto las relaciones entre los poderes públicos como las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos. El derecho administrativo, que estudia la organización y actividad de los órganos administrativos, comprende el llamado derecho financiero, cuyo objeto es la actividad administrativa financiera, y el derecho cuyo objeto son las entradas de derecho público, tasas, contribución, impuestos. También allí, en la clase anterior, hablamos de una serie de principios que son necesarios para el parcial, pues la actividad sumativa número 2, y era el principio de legalidad, el principio de legalidad de los actos del poder público, el principio de competencia. Dentro del principio de competencia comprendíamos los caracteres de competencia según Brewer y los factores y condicionantes de la competencia, el principio de jerarquía, el principio de responsabilidad del Estado y, lo más fundamental, estimados participantes, los principios constitucionales. Ahora sí, bien, vamos a, después de esta breve introducción sobre la clase número 1, a pasar a la clase número 2, que es Fundamentos de Derecho, el sufragio y los sistemas de participación política. En esta clase vamos a ver los sistemas electorales, la democracia, constitución, Estado de Derecho, la democracia, los partidos políticos y la antipolítica. Los sistemas electorales, se definen como el modo según el cual el elector se manifiesta a través del voto, el partido o el candidato de su preferencia, y según el cual esos votos se convierten en escaños. De tal modo, incluye en otros sistemas la representación proporcional o de listas y los sistemas uninominales o de circuito único, estimados participantes. El proceso electoral, entonces, se define aquí como ese conjunto de fases o etapas en las que se divide la organización, la preparación y la ejecución de los comicios propiamente dichos, tales como la inscripción de candidatos, la inscripción de votantes en el padrón electoral, la organización de la logística electoral, el desarrollo de la campaña proceslista y el proceso de emisión del voto el día de las elecciones, así mismo que el proceso de resolución de disputas y el proceso de tramitación de denuncias electorales, entre otros. Estimados participantes, como les indicaba en la clase anterior y en la introducción que dimos, esta materia de fundamentos del derecho público está muy ligada con lo que es el derecho constitucional, y nada más hablando de este tema en específico, si nos vamos a la división del poder público, se divide en 5 poderes, y hoy estamos hablando de lo que es el poder electoral, ya que estos sistemas electorales pues les convalidan al sistema electoral, al Consejo Nacional Electoral. De acuerdo a estas definiciones, el análisis de los sistemas electorales entonces no puede ni debe limitarse a una regulación del derecho al sufragio, ni mucho menos a un acto electoral determinado. Por el contrario, como dice el autor Vidar Campos, el estudio de los sistemas electorales implica necesariamente la consideración del llamado proceso electoral que,
cubriendo una serie de etapas, tanto previas como posteriores al día de los comicios, presupone un clima ambiental que, sin cronología fija, insufla también legitimidad al proceso electoral y al régimen electoral. Asimismo, estimados participantes, el estudio de los sistemas electorales debe tenerse en cuenta la discusión sobre la cabalidad del sistema electoral. Al respecto, se debe partir del hecho de que no existe un sistema electoral que sea objetivamente mejor que otro en abstracto, ni mucho menos un sistema electoral que sea perfecto. El autor Molinelli habla de los elementos del sistema electoral. Tenemos las condiciones y necesidades concretas del sistema social y político donde se aplicará tal sistema. En algunos países ejemplifican que es necesario privilegiar, aunque sea temporalmente, la estabilidad del sistema, por lo que en estos casos podría ser recomendado la adopción de sistemas electorales que ayuden a satisfacer tal necesidad. Asimismo, los objetivos buscados, en particular los referidos al sistema de partidos políticos y al sistema político en general. El diseño institucional con el cual se combinará el sistema, si el diseño es presidencialista o parlamentario, deberá tenerse en cuenta la convivencia o no de convocar a las elecciones legislativas entre elecciones presidenciales, la regulación legal de los partidos, las normas que reglamentan las contribuciones a las campañas electorales y el destino exclusivamente partidario o no de los fondos estatales para las campañas electorales. Democracia y Constitución. Antes de entrar a este tema y a lo que dice nuestra Carta Magna Fundamental, estimados participantes, es menester señalar que el sistema electoral venezolano puede definirse como un sistema mixto, ya que combina en su seno elementos del sistema de representación por mayoría con elementos del sistema de representación proporcional. Así, algunos legisladores son electos por el sistema de mayoría en circunscripciones uninominales y a veces plurinominales. Y otros, casi la mitad de los cargos, por el sistema proporcional, en las llamadas listas cerradas y bloqueadas. Este sistema venezolano es similar al sistema electoral alemán, el cual constituye un caso obligado de estudio del derecho electoral comparado. El sistema de mayoría tiende a que el partido político triunfante tenga la mayoría absoluta de escaños, aun cuando no existe una mayoría absoluta de los votos. El sistema de representación proporcional, por su parte, pretende reflejar con mayor exactitud las posibles fuerzas sociales y grupos políticos en la población, de modo que la cantidad de votos y de escaños en los partidos se correspondan de forma aproximada uno con los otros. Cuando hablamos de democracia y participación en nuestra Constitución, el artículo 2 nos reza, perceptúa que Venezuela se constituye un Estado democrático y social de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la permanencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Cuando hablamos del pluralismo en su asunción política, está directamente vinculada, estimados participantes, con los procesos eleccionarios, de los cuales se denominan los expertos en materia electoral de tipo contencioso, aquellas en las que el elector ejerce el sufragio libremente entre opciones reales, garantizando por normas jurídicas efectivamente vigentes, ya que en este tipo de elecciones la única que garantiza la participación democrática de los ciudadanos es el poder político. Ello es así porque las elecciones competitivas, estimados participantes, son las que permiten que concurran abiertamente grupos y organizaciones y el poder de que ellas emerjan también tienen legitimidad social. La complejidad del pluralismo político entraña en que la única vía de participación masiva posible en las decisiones políticas son las elecciones, sobre todo en los casos en que la diversidad social no es asumida exclusivamente por los partidos políticos ni los grupos de presión establecidos. Por otra parte, el artículo 6 de nuestra Constitución indica que
la forma de gobierno es la república y las entidades federales, describiéndolo de la siguiente manera: democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables. La democracia, según el presidente Abraham Lincoln, el célebre discurso dado en Yorkshire en el año 1864, la define como gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Pero hay que terminar en cuenta lo que significa el pueblo, estimados participantes. Cuando hablamos de pueblo, no ha tenido la misma significación desde hace unos años, ya que a través de la historia y en su término en sí, el pueblo es una sección política, ni en la antigua Atenas, porque significaba un conjunto de personas que tenían un vínculo jurídico-político con esa polis griega, a los cuales se les consideraba iguales entre sí. Si en tanto compartían la capacidad del Estado o una atribución de la cual se consideran del resto de habitantes en esa ciudad-estado, como lo era gobernar en la sociedad ateniense cuando así ellos lo requerían. Hoy en día, y a Dios gracias, podemos afirmar que la democracia es un sistema político de gobierno que permite que las decisiones sobre la marcha de la comunidad las tome el pueblo, entendiendo todos por los habitantes con edad suficiente para adquirir ciudadanía comprendida como el ejercicio de sus derechos políticos que forman parte de la sociedad sin ningún otro tipo de discriminación distinta. Existen tipos de democracia, como lo que es la democracia representativa, que el poder se ejerce mediante representantes. Es propia de las sociedades democráticas modernas, diversas y plurales. Hay una profunda diferencia entre la sociedad y la democracia como tal, y como la entendían los antiguos y la democracia de los modernos. En ambas, el principio de legitimidad es el mismo, pero todo lo demás es distinto. La primera es un ejercicio propiamente dicho y en ese sentido directo, como les decía, la democracia representativa es de gobiernos normales, eh, modernos, pluralistas, diversos, y hay una profunda diferencia entre la democracia como se veía en la antigüedad y la democracia ahora. Los partidos políticos, se dice esencialmente que los partidos políticos son fundamentales para la democracia. De hecho, que no hay democracia sin partidos políticos. En este punto específico voy a circunscribirme a los partidos contemporáneos, precisamente porque es de mi interés ya referido, estimados participantes, a la influencia de los mismos en la instauración y funcionamiento de la democracia en nuestro país. En esta aproximación no voy a entrar en el desarrollo de datos ni referencias históricas, estimados participantes, aunque hay una sustentación de la tesis que se requería la investigación historiográfica que aportase a dicha fundamentación. Por lo menos, por ejemplo, el partido bolchevique y los partidos venezolanos en la mayoría son características que fueron adoptadas por el partido en primer término, lo referente a la organización interna del partido y en el segundo lugar en lo que respecta al rol del partido en la sociedad. En cuanto a la organización que adopta el principio del centralismo democrático y en cuanto al papel del partido de la sociedad, plantea el predominio del partido de la sociedad. Por tanto, una de las principales funciones de los partidos políticos siempre va a ser servir a las personas y ser intermediador entre lo que es la sociedad civil y el Estado, canalizando las exigencias emanadas de la sociedad civil. En este sentido, a los partidos les corresponde tratar de armonizar entre la diversidad de intereses sociales para extraer de allí alternativas válidas de políticas públicas. Es decir, el partido cumple la importante misión de transformar lo particular en general, cuestión que establecen un deslinde impreciso entre su rol y el que se corresponde a los grupos de presión. Si algo justifica la existencia de los partidos políticos, es justamente, estimados participantes, pues ser intermediarios entre la sociedad civil y el Estado. ¿Qué es la antipolítica? En el sentido más amplio es la actitud de quienes se oponen a la política. En un sentido más estricto, se suele catalogar como antipolíticas a las organizaciones, candidatos o propuestas políticas que participan electoralmente mediante la crítica al sistema político existente y posicionándose como opuestos o externos al mismo como estrategia electoral.
La antipolítica no es la ausencia ni la negación de la política ni el politicismo, sino una postura política hostil a la política existente. Bueno, estimados participantes, gracias por su atención. Esta fue la clase de hoy. Nos vemos en otra oportunidad y bueno, espero que puedan ir estudiando y repasando para lo que será la actividad sumativa número 2.